Bueno, no es nada fácil. No es nada fácil la situación en que nos encontramos con respecto a las fiestas. Incluso con aquellas fiestas que siempre hemos pensado que han estado por encima del bien y del mal. Es decir, que tal era su fortaleza que era imposible que pudiera someterse a vaivenes de catástrofe en un momento determinado. Bueno, pues las alarmas están saltando, no solo con las fiestas más pequeñas, sino pues concretamente pues con el tema de las fallas. Las fallas en este momento y durante ya más de un año, pues prácticamente vamos a cumplir el año ahora, pues han estado pasando y están pasando por momentos muy complicados. Y cuando hablo de fallas hablo del conjunto y hablo de cada una de las fallas. Lo último ha sido, bueno, pues las federaciones, vamos a llamar, de más alta rango a nivel económico, como es la Federación de Especial, la Federación de Primera y la de Ingenio y Gracia, pues que no son la excepción, que piden dinero. Piden dinero de la misma forma que el resto de las comisiones, piden dinero de la misma forma que todos aquellos oficios en torno a las fallas. Y la pregunta es, por ahora no ha habido demasiado, ha habido, pero claro, a un tiempo limitado. Esto se está alargando. Difícilmente puede haber dinero. Por otra parte, viene el que, bueno, cuando se decida realmente qué se va a hacer este 2021, porque así no lo marque la pandemia, tendremos que salir de la crisis. Y el humanismo, el renacimiento, como luego hablaremos en una de las entrevistas, surge de eso. El humanismo surge de las crisis, de las guerras, y aquí hemos tenido y estamos teniendo una crisis de civilización y de la humanidad importante. Nadie va a vivir ni va a salir a espaldas de lo que ha pasado. Las cualidades y la dignidad del hombre, históricamente, cuando se ha salido de una situación como la que estamos, se ha tenido que elevar muchísimo. Es el momento que los grandes hombres han salido. Yo aquí no sé qué puede pasar. Deberíamos pensar todos qué podemos perder si nos convertimos en intransigentes y cómo aminorar los daños si nos unimos. Claro, los ejemplos que estamos recibiendo por parte de quien nos gobierna no es que vayan muy allá, o ayer sin ir más lejos, hoy sin ir más lejos, pero creo que en este momento nos tenemos un poco que inhibir. La cultura popular, donde están metidas las fiestas, creo que aquí en Valencia sabemos dónde están los problemas. Pasa por dinero, pero pasan también por otros elementos. Y en todo caso, si pasa por dinero, pasa por hacer circular ese dinero. El patrimonio valenciano, lo llevo repitiendo en las últimas semanas hasta la saciedad. El patrimonio valenciano. Que sí, que está muy bien el marchamo, que el patrimonio de la UNESCO, de la humanidad y de todo lo que queráis. Pero es que ese patrimonio somos nosotros. Nosotros somos porque existe ese patrimonio. Estamos porque existe ese patrimonio. Hemos vivido muchísimo tiempo sin ser patrimonio inmaterial de nada.
pero no podemos vivir ni un segundo si le giramos la cara y perdemos todo lo que es nuestros ancestros. Está bien irse y hablar con eurodiputados, está bien ver, hombre, si lo han sacado los de los Pirineos con las fallas de los Pirineos, eso de los fuegos, pues ¿por qué no lo vamos a sacar nosotros? Pero vuelvo a repetir, siempre va a faltar dinero, pidamos el que pidamos, siempre va a faltar dinero. Lo que no debe faltar nunca es la unión, el esfuerzo y el todos a una para salir de aquí, vuelvo a repetir, con los menos daños posibles. No penséis que vamos a salir más fuertes, ni menos fuertes, ni nada por el estilo. Vamos a salir con la dignidad que nuestra cultura y nosotros mismos merecemos. Y eso no lo vamos a dar nosotros. Desde la fiesta más pequeña, que pongo la mía, que ahí está, de la agrupación de moros y cristianos marítimo, hasta la superpoderosa hermana Fallas. Si no comprendemos esto, lo vamos a tener francamente difícil. Soy Miguel Ángel Bustos y esto es La Mesa de las Fiestas. Comienza La Mesa de las Fiestas con Miguel Ángel Bustos. Buenas tardes queridos escuchantes de la Mesa de las Fiestas. Estamos en este jueves, cuando son, o deben ser, próximo a las 8 de la tarde. Y esta tarde vamos a contaros cosas y, como siempre, pues temas que a priori a nosotros nos parece que os pueden interesar. Deciros que dentro de lo que es esta situación en la que estamos atravesando, con la pandemia, con los confinamientos, con el no tener esa libertad de movimiento, yo por lo menos me dedico a repasar mis artículos, mis archivos, todo aquello que a lo largo de los años pues uno va acumulando, ¿no? Y dentro de las entrevistas, que son muchas, con mucha suerte para mí, que he entrevistado a mucha gente que me han enseñado muchísimo, pues me he topado con un gran admirado persona, una admirada persona, a la que desde hace muchos años le tengo un gran respeto, un hombre que sabe muchísimo de lo que es la cultura valenciana, el devenir histórico dentro de lo que es la ciudad de Valencia, nuestras costumbres, nuestros usos, y que a la vez yo siempre he dicho que es el bibliófilo más importante que tenemos en Valencia. Concretamente me estoy refiriendo a Rafael Solaz, y con él vamos a tener una entrevista que le realizamos ya hace unos cuantos años, pero que veis, aunque la he editado, veis que tiene total actualidad. Hace referencia a algún libro que sigue siendo impactante y sigue, como todos los suyos, pero este concretamente por su singularidad más.
incluso nos va a recitar unos pequeños versos relacionados con ese libro tan increíble. Posteriormente estaremos con otra persona admirada. Veremos y pensaremos. Estamos en una época, en unos días en que se debería estar celebrando las fiestas de Campanar. Ya sabéis que el día 19 es el día de la Virgen de Campanar y que desde 1936 pues fue hasta 1939, es decir, el 36 sí que se celebró, el 37 no, el 38 tampoco y el 39 tampoco. Y entonces dentro de eso pues he llegado a pensar, digo, bueno, ¿y qué pasa con las corridas de toros? Y precisamente pues un admirado amigo, José Aledón, pues ha escrito unos artículos sobre esto en la revista digital de Avance Taurino que lleva Paco Delgado. Tenemos una larga entrevista con él para tocar estos temas, la tauromaquia en el inicio de la contienda civil. Así que alguna cosita más que caerá, pero ahora, si queréis, empezamos ya directamente con esa entrevista que os anunciaba. Que la esencia se mantenga, que evolucionemos en gestión, en técnica, en todo lo que queramos, pero hay una serie de cosas que se tienen que mantener inalterables porque pertenecen a nuestras raíces y porque somos nosotros esas cosas. Y hablando de ser nosotros y de tradiciones y de fiestas y de cultura, pues el programa La Mesa de las Fiestas se viste de gala para recibir pues a un hombre que yo personalmente le tengo una gran admiración, porque creo que en el siglo XXI pues contar una ciudad y contar como patrimonio de esta ciudad a una persona como Rafael Solaz Albert, la verdad es que es un verdadero gozo. Rafael, buenas tardes y muchísimas gracias por atender, como siempre, los micrófonos y el teléfono de La Mesa de las Fiestas. Miguel Ángel, un placer. Tú sabes que puedes contar conmigo y vamos, te doy la enhorabuena por el programa también, porque yo creo que lo sigue mucha gente y ahí está, si unos escribimos, otros hablan y todos divulgamos la fiesta. Y además es básico que lo hagamos, ¿verdad que sí? Pues sí, porque las cosas hay que contarlas y todo forma parte pues de esa Valencia festiva, esa Valencia que tenemos un carácter los valencianos, que amamos la fiesta y nos comprometemos mucho con ellas, unos de una forma y otros de otra, pero ya digo que todos yo creo que ponemos nuestro granito de arena, pues divulgándolas y dándolas a conocer, a lo mejor aspectos que son desconocidos, otros hablan de actualidad y así pues se va componiendo todo una parte festiva importante. Rafa, ¿somos conscientes los valencianos del patrimonio tan importante a nivel tradición, a nivel cultura, a nivel fiestas que tenemos? ¿Somos conscientes de ello y le damos la importancia? ¿O los primeros que no nos lo creemos somos nosotros? Bueno, mira, me alegro que hagas esa pregunta porque precisamente yo escribí una vez sobre el carácter de los valencianos, el carácter festivo y el enorme patrimonio que tenemos. Tal vez no haya parangón en ningún punto de España que haya una representación festiva pues prácticamente durante todo el año. Y esto yo creo que no somos conscientes porque forma parte de nuestro ser, lo vivimos como algo natural. Y bueno, pues ahí tengo que decir que es el carácter nuestro, el carácter abierto, el carácter mediterráneo, ese carácter de la espontaneidad, de que cuando suena la música estamos organizando un festival, un carnaval, una fiesta.
¿Cuánto de culpa tiene, Rafa, el ser nosotros, los valencianos, los inventores un poco de les festes de carrer? O sea, ¿cuánta culpa tiene de esa esencia, de les festes de carrer? Porque es algo que una hornacina y 4 vecinos ya le estamos liando, ¿no? Sí. Fíjate que está, digamos, tú lo has dicho, toda la ciudad, por ejemplo, la ciudad de pueblecitos, ¿no? Pero vamos, recientemente a Valencia, toda la ciudad tenía, las calles tenían su santo patrón y su fiesta anual, y esas fiestas estaban organizadas de forma tal que luego fueron a lo mejor las fallas las que se apropiaron de todo esa organización. Estoy hablando, pues no sé, de los clavarios, sí. Y que se llaman ahora pues junta directiva o algo. Pues todo eso era un patrimonio. Se han perdido muchas porque desafortunadamente simplemente quedan ahora, pues que yo recuerde 2 importantes, por ejemplo la fiesta de Sant Bun. Sí, estamos hablando de la más antigua de Valencia. Y la fiesta del Beato Gaspar Bono. Efectivamente, en la SUCAC de la calle Cuar. Exactamente. Pues eso no ha cambiado en siglos, o sea que se sigue haciendo lo mismo, se reparten las tortadas, que es todo un tesoro patrimonial de verdadera importancia. O sea, yo, a todo el conjunto festivo valenciano, vamos, es para hacer, un homenaje grandísimo. Bueno, el homenaje lo estamos haciendo día a día, ¿no? Pero me alegro que hagas hecho la pregunta de si los valencianos somos conscientes de ese patrimonio, porque realmente lo tenemos, lo vivimos y lo damos, y otros, por ejemplo, lo estamos divulgando ahora. Entrando un poquito en esa faceta tuya de bibliófilo, se hizo el libro de las fiestas de la ciudad, efectivamente, fiestas y costumbres de la ciudad, pero realmente eso tiene la difusión que tiene que tener. Realmente es que a ti te ocurre lo mismo que a mí, ¿no? Es decir, que a veces hablas de fiestas y pero ¿eso dónde se hace? ¿Esto qué es lo que es? Sí, ese es el que estamos hablando, sí, participar. Que lo hizo el Ayuntamiento, me parece. Efectivamente. Lo hizo, Yo participé en 3 fiestas puntuales que me hicieron, no eran muy conocidas, pero que lo hice y demás. Y en cuanto a la divulgación, estamos Miguel Ángel, estamos en una época, en una etapa de la vida de mucha información, internet, en fin, todos los procedimientos que hay hoy en día, que nos podemos comunicar por medio del WhatsApp, por el Facebook, sí. No sé. Yo creo que no da tiempo a retener la importancia o a pararnos en una fiesta, en cualquier celebración, y ver el sentido que tiene y estar pendiente de esa fiesta, de todos sus detalles, porque en el momento que se está produciendo, quizá en otro lugar se produce pues otro acto, o se produce una presentación de pues no sé, de un libro festivo, se produce y entonces yo creo que todo lo que es la sociedad en sí, quizá tenemos demasiado bombardeo de divulgación de cosas, porque estamos hablando de fiesta, pero hay quien le gustará, por no ser la pesca. Sí, hay otros elementos que evidentemente. Y efectivamente, quizá no seamos conscientes de esos pequeños detalles que componen la fiesta y que son importantísimos. Y como tú bien has dicho, y te han preguntado los oyentes, oye, ¿pero esa fiesta se hace? ¿O dónde se hace? Pues es el desconocimiento lo que indica pues que hay a lo mejor un aluvión de información que no somos capaces de adquirir, ¿no? Cuando pasa el tiempo lo difumina todo, lo diluye, o se pierden muchos datos de los vividos ahora. Hoy existe gran información, pero ¿qué pasará con muchos de los datos que están en Internet si desaparecen de golpe?
Efectivamente. Habrá un borrado de historia, habrá un borrado de... Y por lo menos haciendo un libro se sabe que cientos de copias o miles de copias pues han llegado a unas manos y a otras, ¿no? Y es más difícil que desaparezca el rastro de un... Bueno, pues con un pescador de 90 años que ha recorrido la Ceca y la Meca, y que, bueno, pues lo que está en la memoria de esa persona y le haya podido transmitir a sus hijos, si eso no lo plasmas en un libro, no lo plasmas, claro, eso queda diluido completamente. Pues mira, Miguel Ángel, también me alegro que tú me alegro que te estés alegrando tanto, Rafa. Porque siempre, pues mira, es que siempre ha sido una constante mía el entrevistar a gente, el hablar con gente, la memoria oral es fundamental. Totalmente, yo estoy contigo. Y tú has nombrado, por ejemplo, has citado a una de las partes de Valencia donde el costumari, digamos, las costumbres son muy profundas, muy potentes, y ahí hay mucha gente. Tú has hablado de un pescador, pero hablamos de cualquier un horno, cualquier elemento, efectivamente. Te puede contar una historia, y yo creo que el Marítim es uno de los lugares donde hay gente puntual que siempre se ha preocupado en buscar esta pequeña historia que hace la gran historia. Esto se llama la intrahistoria, ¿no? O sea que toda esta parte oral es fundamental. Luego, sí, a lo mejor hay que cotejarla con la rigurosidad. Evidentemente, de un documento, evidentemente. De ir a los archivos, pero ojo, las vivencias que puede contar una persona, eso es fundamental, porque cuando esa persona desaparezca y no lo haya contado, no lo haya transmitido, se ha perdido totalmente. Se pierde. Se ha perdido totalmente. Y en mis libros hay muchos momentos de memoria oral. Yo cada vez procuro documentarme más, procuro ser riguroso en cuanto a la investigación, pero la memoria oral fundamental. Y otro libro que es festivo entre comillas, ¿no? Hablar de la literatura erótica popular valenciana. O sea, todo lo mágico, lo erótico, el diablo, los escultores del silencio, Rafa, todos los palos, ¿no? Canciones que se han perdido, que eran muy de erotismo, esa sátira valenciana que no solamente se representan las fallas, sino que se cantaban, por ejemplo, en Narváez. Todo esto, hay una parte de memoria oral, porque yo me he recorrido muchos puntos de aquí de la ciudad, hablando con gente mayor que a lo mejor no te quiere cantar una canción porque dice que es que no me atrevo. Es un poco verde, ¿no? Pero que al final te la canta y tal. Pero es que eso forma parte de la cultura popular y de la forma de ser de un pueblo, que va muy unido a la fiesta, porque yo tengo que decir que en el siglo XVIII, por ejemplo, los ciegos oracioneros, estos ciegos que con su guitarra cantaban canciones y coplas y oraciones a lo mejor religiosas, ¿no? Pero cuando llegaba una fiesta le pedían esa canción picante, esa canción que hacía reír a todos, esa canción que formaba parte de todo el universo festivo. Hombre, y estamos hablando de tanto Narváez como en el Candestil, esa retranca pícara que tienen muchísimo, que es increíble, eso no se acaba nunca. Pero increíble. Eso no se acaba nunca, vamos. Es que no se acaba nunca, eso la gente a lo mejor le da vergüenza, pero cuando se abre, digamos, cuando te empieza a cantar canciones, oye, mi abuela, y siempre me he oído cantar, y a lo mejor la cantaba, una, no sé, a lo mejor una serenata, o en el tablado de unas fiestas, pero que bueno, pues yéndome hacia el siglo XV, me parece que ponía las primeras noticias, con un hecho que ocurre aquí en Valencia y demás, y bueno, título, el erotismo en la literatura popular valenciana. Oye, esto, ¿me dejas decir una poesía? Sí, por favor, te lo ruego, no lo digas, te lo ruego, por favor. Bueno, pues, mira. Pues adelante, cuando tú quieras. Se llama Perdavant, y dice: a Favara, Vicenteta, a molta fe suplicava, perquè al ficar-me la fava no m'ho ha fet al seu lloc punyeta, a xupidets on de peu, en lo llit o en la cadira,
ha de ser con mana Déu per davant y per darrere. Esto es una de las poesías que a través de la memoria oral pues tengo puesta, pero es que hay muchísimas de este calibre o más, en fin, más satíricas. Es impresionante todo ese bagaje que tenemos y que a veces nos cuesta tanto no encontrarlo sino reconocerlo, porque una última pregunta ya no te voy a... No, estoy encantadísimo. ¿Tú te consideras artista? ¿Cuál es tu pues, ¿haces escultura también? ¿O has empezado? ¿O has hecho algo de esto? ¿No? Bueno, vamos a ver, sí que me considero un humanista, pero sí que me considero un humanista. Me refería en cuanto a actividad, evidentemente. La crisis sale, el nuevo hombre, en fin, no sé. Sí. Yo entiendo de que después de una crisis, después de una guerra o después de una gran hecatombe, sale un mundo más humanista, y eso es lo que espero y deseo. A lo mejor yo siempre he pretendido de todo lo que es las artes, disfrutar de esa vida que va más allá, pues no sé, del dinero o de todo lo que pueda ser los intereses estos creados y lo que está pasando en la política y demás. Esa vida no la quiero para nada. Yo siempre me refugio pues en la música. Yo he tocado dolzaina, he tocado dolzaina también, o sea que hubo una época de mi vida que toqué, o hubo una época de mi vida que fui a Bellas Artes y estuve aprendiendo arte y oficios. Por eso ahora dibujo, hice alguna exposición. Quiero decir que mi vida ha sido rodeada de ese mundo ya que excede un poco más de lo artista, sino simplemente es un mundo sentimental, que eso nos hace falta a la humanidad. De acuerdo, Rafa. Ante todo, muchísimas gracias por tu presencia telefónica en la mesa de las fiestas. Ya sabes que es un verdadero placer siempre y que nos tiraríamos contigo horas y horas y horas y horas, porque realmente vale mucho la pena lo que dices, lo que cuentas, tu erudición, tu sabiduría, tu conocimiento, tu investigación en todo lo que significa lo nostre, todo lo que significa la esencia nuestra. Muchísimas gracias, Rafa. Pues ya sabes que cuentas conmigo. Ya la misma veces y hablamos de lo que quieras. Así lo haré, te cojo la palabra. Muchísimas gracias, Rafa. Buenas noches. Un placer. Miércoles de ceniza, o tú que extiendes tus nubes rosadas sobre la ciudad de mis pensamientos, igual que en la otra de calles pobladas. Es en esta que algún sonriente rayo de sol de febrero deja la alegría. También sonríen mis nubes cruzadas por un chorro de poesía. Es como una vuelta eterna al principio. Es la juventud siempre renovada. De la neblina de mucho pensar surge una palabra toda iluminada con un sentido nuevo. La niebla se deshace y el pensamiento toma otra vez fuerza. Un día esta palabra te tendrá a ti, también a ti, al verla impresa. Y también a tus ojos atónitos brillará en ese instante como recién creada. Seré yo quien entraré traidoramente en tu casa cuando menos lo pienses y aguardaré allí en la penumbra durante días hasta que al verte solo en tu alcoba, recluido en la tristeza, sobre ti caeré cual chorro de sol con mi perenne grito juvenil. Me meteré en tus ojos hasta tu corazón, mi
brillante puñal hasta la entraña te penetrará, dándote la vida con la muerte. Estás escuchando La Mesa de las Fiestas con Miguel Ángel Bustos. Bueno, pues buenas tardes y damos paso a esas entrevistas que ya sabéis que nos gustan tanto y tanto hacer con gente que tiene mucho que decirnos y tenemos mucho que aprender de ellos, a nivel global y a nivel puntual. Yo, sabéis que llevo unos programas pensando en la preocupación, ¿no? La preocupación que tengo por ese patrimonio cultural, en este caso cultural y popular, cuando no fue festivo, cuando salgamos de todo esto, lo que está ocurriendo y cuando salgamos de todo esto. Claro, dándole vueltas con ese patrimonio, con ese patrimonio cultural, pues, y yo iba pensando también en aquello del arte de la tauromaquia y pensaba, bueno, qué es lo que puede pasar y me remitía a una situación también complicada como fue el año 1936, que también por otra parte fue la última vez que se hizo la fiesta de Campanar que se está celebrando en estos días. Y mira por dónde, en Avance, leo un artículo y ¿quién escribe esos artículos? Pues ni más ni menos que mi respetado amigo José Aledón, que es al que tenemos al otro lado de la línea telefónica. Buenas tardes, Pepe. Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. Ante todo y principal, muchísimas gracias por atender de nuevo el teléfono de la Mesa de las Fiestas y mío particularmente para que nos hagas un poquito de trasvase de todo ese conocimiento que tú tienes y que no te molesta para nada compartirlo con los demás. Por supuesto que no. Gracias a ti y a tu equipo por darme un poco la oportunidad de
publicitar estos hechos que son muy interesantes y darme voz, que es lo que la mayoría de las personas pues queremos que se nos escuche, ¿no? Lo primero que a mí se me ocurre, ya viendo un poco lo que llevamos asistiendo al tema de los toros en los últimos años, sobre todo desde el 2015 aquí y todo esto, o sea, esto de los toros es un tema de fachas. No, en absoluto. La tauromaquia es tan antigua como, particularmente en lo que se conocía como Iberia, la península ibérica, es tan antigua como el habitante de Iberia, tanto su vertiente portuguesa después, cuando se crearon las nacionalidades, como en la parte hispánica, española después. Hay testimonios de las cuevas, por ejemplo, de Parpalló, de trato con bóvidos furibundos, el vaso de Liria, que se encontró en la ciudad del mismo nombre, que muestra la primera escena tauromáquica de España y posiblemente del mundo, allí, precisamente. Entonces, hay dos hombres contendiendo con un toro, uno de ellos lleva un palo con una bolsa, lo que parece una bolsa cargada de piedras o algo, para darle pues en el testuz, en caso de que la distancia fuera ya la oportuna, y de alguna forma pues desnucarlo, en fin, era la forma de agredir a aquellos bóvidos tan furibundos en aquel tiempo. Quiero decir que vamos a los orígenes de nuestro pueblo, del pueblo español, y después siempre ha sido un espectáculo popular, aunque tutelado por el poder, porque siempre ha sido, según tengo y he leído por ahí, siempre ha sido los aristócratas, ha sido una base importantísima, ¿no? Sí, claro. Tema de la tauromaquia, ¿no? Efectivamente. El aristócrata lo que hacía era presumir de sus posesiones, es decir, tenía en general y sobre todo en Andalucía, que por el tipo de conquista pues se generó mucho latifundio muy fértil, entonces, bueno, pues había ganado de todo tipo, caballar, vacuno, de cerda, ovino, etcétera, ¿no? Y bueno, pues cuando había fiestas de nobleza, presididas generalmente por el rey, en este caso podía ser en Madrid, otras veces en Sevilla si se desplazaba porque las cortes eran itinerantes también hasta pues Felipe III prácticamente. Entonces, bueno, pues competían a ver quién sacaba productos más excelentes en todos los sentidos, tanto a nivel equino, caballos de buena doma y buena raza, perdón, como a nivel bovino, es decir, el equilibrio entre el toro bravo, o que salía más agresivo, no había una depuración de la bravura, pero sí se buscaba el animal más arisco, más agresivo, más acometedor. Y el caballero es que había un equilibrio, es decir, el toro tenía velocidad, tenía pies y tenía dos cuernos que le servían de defensa y ofensa cuando era necesario. El caballero tenía pies, su caballo, si había buena doma, es como si fuera el mismo, y tenía pues la lanza o el rejón para oponerse a esos dos puñales que tenía el toro. Entonces, era una exhibición de buenos toros que acometían, eran un poco la extensión del carácter del señor, porque uno hace su vino o su ganado, en este caso el ganado bovino, pues un poco a imagen y semejanza, como ha pasado después. Los Miuras pues tienen esto, los Pablo Romero, no sé qué. Entonces, la exhibición era esa, sí. Vamos a ver, el tema, por situarnos un poco con el resto, sí, a los artículos que se publican en Avance, que se titulan Los toros de la ira. Sí. ¿A qué viene ese nombre? Es decir, ¿cuál era la situación previa a ese 18 de julio de 1936 con respecto a los toros? Porque según explicas en tu primer artículo sobre el tema, hablas de que estaba totalmente programada en Valencia ya la feria de San Jaime, la feria de julio, que todo el mundo sabe, la feria de julio no empieza haciendo la batalla Flores, sino que la feria de julio viene precisamente de esas corridas de toros que se realizaban a final del mes de julio. ¿Cuál era la situación en ese momento en Valencia y en España central?
Sí, bueno, en toda España había rumores de mucha inquietud política, rumores, ruido de sables, en fin, no eran nuevos, ¿no? Desde que en febrero el Frente Popular ganó las elecciones, bueno, pues se incrementó la violencia, se incrementaron pues los intentos de controlar por un lado y por otro la situación. Pero, bueno, la vida seguía como sigue en cualquier coyuntura, mientras no hay un cataclismo o algo muy gordo. Y las corridas de feria en Valencia efectivamente estaban programadas, había 9 corridas programadas, con los matadores de postín en el momento, como era Domingo Ortega, que tenía 4 adjudicadas, Marcial Lalanda también tenía 3, que era un poquito más veterano que él, el Gallo incluso pues tenía una programada el día 8 de agosto, las ganaderías pues eran de lo mejor de España. ¿No? Había una también para el día 2, ¿no? Sí, efectivamente. El Gallo tenía una programada para el 8 de agosto. Lo que pasa es que después se trastornó todo, como explico yo en estos artículos, ¿no? Las fechas ya no correspondían, porque la feria empezaba con concursos, en fin, carreras de coches, de bicicletas, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención al leer. Sí. Que dice durante el transcurso de todas estas corridas, excepto las de Miura, don Félix Moreno y don Félix Moreno, perdón, se sortearía un automóvil y en la última se sortearía un toro de bronce oro de Mariano Benlliure o 5.000 pesetas. ¿Pero eso en cada corrida? En cada corrida, excepto en 2, se sorteaba el automóvil. Bueno, eso era un reclamo que con el número de entrada o cualquier, en fin, similitud con lo que pudiera presentar el afortunado, pues se le daba. O sea, las entradas numeradas, había unas 12.000 localidades, bueno, pues harían números hasta esa cifra y el número que salga del bombo de donde sea, pues se lleva ese coche. O se lleva una escultura menor, claro, de Mariano Benlliure, que también tenía su valor, o 5.000 pesetas, que entonces era un dinerito, ¿no? ¿Quién organizaba previamente al alzamiento? ¿Quién organizaba las corridas? Las corridas las organizaban empresas, como después y como en toda la vida, ¿no? O sea que la plaza sí, es pero propiedad me refiero, la plaza era oficial, era como ahora de la Diputación, o sea... Sí, la plaza era de la Diputación porque la plaza era del hospital. Entonces, cuando a mediados del siglo XIX el hospital pasa a ser parte, el Hospital General de Valencia, pasa a ser parte de la Diputación, pues claro, la plaza, propiedad del hospital, el hospital, parte de la Diputación, el último dueño, el que decidía políticamente, era la Diputación y la Diputación lo que hacía es lo que hace ahora, pues arrendar la plaza al mejor postor, o sea, un pliego de condiciones y el que se atenía a ello, pues explotaba el edificio durante X tiempo, ¿no? Eso ya dependía. Y entonces no recuerdo la empresa que gestionaba tampoco es relevante en este momento. Por eso. Pero vamos, sí. Por ir avanzando un poquito. Resulta que, bueno, se produce el alzamiento en Valencia y tal, y en el último, como tú también especificas en tu artículo, pues el día 31 en la Alameda, pues se acaba. El día 31... se acaba la rebelión se sofoca el día 31. Llamamos de alguna forma, se acaba ahí. Y entonces, a partir de ese momento, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa con los toros? ¿Qué pasa con la plaza? Bueno, a partir de... ¿Qué pasa con todos los aficionados? Los del Frente Popular, que también les gustaba. Claro que sí, porque era un espectáculo súper popular, lo ha sido siempre. Aunque el poder, como digo, el poder republicano, monárquico, poder señorial, controlaba el espectáculo. Por eso dependía del Ministerio del Interior o de la Gobernación antiguamente, ¿no? O sea, no de cultura ni nada, sí, porque se reunían masas allí y había que controlarlas. Y después el propio desarrollo del espectáculo para evitar estafas o picarescas. Entonces, los sublevados estaban achantados porque, claro, a la mayoría de la oficialidad y jefes se les ejecutó, se les encarceló, después se ejecutó a muchos de ellos y otros quedaron pues silenciados, presos y tal, en fin, hubo de todo, ¿no? Pero la parte republicana o revolucionaria
que también los otros eran republicanos, los rebeldes, pero Sí, bueno, está claro. aún no había definido un Estado. No se llamar el Frente Popular. Eso es, el Frente Popular, pues claro, tomó las riendas de la feria. Lo que pasa es que ya no se siguieron las fechas, se vieron menos corridas y bueno, pues se hicieron presididas pues por la autoridad republicana. El general Miaja estuvo en una de ellas hacia el final. Lógicamente se alteró todo porque en ese ambiente pues lo menos propicio era la festividad. Los toros empezaban el 25 con la feria normal. La feria empezaba el 20, las corridas el 25 y había, como digo, 9 programadas. Yo te preguntaba que al principio quién manejaba la feria y la plaza de toros, pero según pones tú, especificas, existe un ente que yo no sé si se crea en el momento o no se crea, que se llama Comité de Control de Espectáculos Taurinos de la UGT y la CNT y las milicias voluntarias valencianas. Eso es. No, es que entonces se colectivizó a partir del 18 de julio en la zona republicana y sobre todo en la zona republicana con más fermento revolucionario, se colectivizó casi todo. Entonces, bueno, pues los espectáculos, no solamente taurinos, sino en general, estaban controlados por este comité de control, el teatro, la revista, el circo, si lo había, las corridas de toros, en fin. Y después había subcomités que se encargaban de cada especialidad, ¿no? Pero estaba todo colectivizado, o sea, ahí ya no había una empresa, sino ellos eran. Es más, se dio el caso de entrar a tiros en una sala, un cabaret, ¿no? No recuerdo ahora si era el Bataclan, hablo de memoria, y no me hagáis mucho caso, pero hubo gente perteneciente a este comité que bajó del frente, vio anarquistas sobre todo, ¿no? Que eran los más puristas y bueno, pues la moral y todo esto se acercaban bastante en algunas cosas a cierto cristianismo que los comunistas, ¿no? Que eran más materialistas y tal. Entonces, bueno, hubo allí mucho conflicto porque aquellos dijeron que esos espectáculos inmorales, psicalípticos y tal eran propios de la decadencia burguesa. O sea, allí aquellos que estaban tan contentos por el triunfo de la revolución y tal, pues con todo tipo de desnudos y de, bueno, pues estos dijeron, un momento, aquí. Y con lo de los toros, pues no, ahí no había ningún cambio. Lo que sí exigieron a los toreros, por supuesto, pues es saludo puño en alto. Y luego, y el tema de la Junta Central de Socorros, hace referencia en tu artículo, es decir, que se le dio un carácter a los festejos taurinos, un carácter benéfico. ¿Qué pasó ahí? Sí, bueno, era a favor de las milicias valencianas, o sea, milicias voluntarias valencianas, porque partieron hacia el frente y tal, y bueno, pues había que dotarlas de un montón de cosas, ¿no? Entonces, el producto de estas corridas, pues iba ya, de hecho, trabajaron gratis prácticamente todos, o sea, desde los empleados de la plaza. Eso es lo que me ha hecho gracia también, porque que lo del puño en alto, todo el mundo, los que estaban trabajando con el anterior régimen se presentaron un poco menos que voluntarios, ¿no? Incluso a nivel de música y de enfermería, vamos, y de médicos. Sí, todos. El doctor Serra, que estaba entonces al frente de la enfermería de la Plaza de Valencia, pues por supuesto, todos, a ver quién decía que no se daba su correspondiente retribución para las milicias, ¿no? Que teóricamente estaban defendiéndoles a estos en retaguardia, o sea que eso estaba más claro que una cosa que me llama la atención, Pepe, es lo del tema de la presencia. Me he acordado ahora cuando has dicho que se metió en una sala de fiesta con pistola en mano, lo del tema de las armas y llegar a la plaza de toros con armas. La prohibición esa, y se queda prohibida la concurrencia en la plaza para presenciar las corridas que han de celebrarse hoy sábado y mañana domingo. Toda persona que sea portadora de armas, de turbo, cañón, largo, tal, fusil, Eso era para frenar los ánimos, lo que pasaba. Hombre, solamente como pasa siempre, el monopolio de la violencia lo tiene el Estado. Entonces, el Estado era el comité de control en la plaza. El Estado estaba representado por el Comité de Control de Espectáculos
taurino sujeta CNT. Sí, pero era una época que ahí tenían armas hasta el señor. Sí, pero eran de confianza, es decir, allí había un cribado, y decir, bueno, como dice aquí, solamente podrán ser portadores de ellas los grupos de milicianos de los distintos partidos o agrupaciones que, controlados por sus responsables, habrán de encargarse del mantenimiento del orden en el interior de la plaza y de la vigilancia de las puertas de entrada a ella hasta que finalice el festejo. O sea que, como en todo, pues hay grupos de confianza y los que no, aunque sean también revolucionarios o tal, pero tú, de momento, aquí no entras armas. Tienes que entrar, como todos, desarmado. Después ya se te dará la salida o estarán en el sindicato, lo que sea, pero aquí no. Aquí únicamente, como dice ahí, controlados por sus responsables. Es que hay que tener en cuenta que la revolución, donde triunfó Madrid, Barcelona, Valencia, hablo de las ciudades importantes, abrió las puertas de las prisiones, pero totalmente. O sea, asesinos, violadores, presos políticos, porque como se decía, como hay también doctrina parecida hoy día y siempre, que el delincuente es producto de una sociedad decadente, corrupta, capitalista, burguesa, etcétera, pues aquellos eran víctimas. O sea, por mucho que hubieran hecho, no dejaban de ser víctimas que la revolución podía redimir, ¿no? Claro, muchos de estos sujetos lo que hicieron fue vengarse, en primer lugar, del juez que los había enchiquerado, del abogado que había defendido a la otra parte y tal, de los testigos. O sea, esos tíos, claro, les dieron armas, porque, ¿por qué no? Se repartieron armas más o menos a troche y moche, y si no, se las agenciaban ellos por su cuenta, porque asaltaban un cuartel y el primero que llegaba pues se quedaba con esto o con aquello, ¿no? Y entonces hubo también muchos crímenes por gente que se puso la etiqueta de tal y hacía sus venganzas particulares. O sea, fue lo que significa este tipo de enfrentamiento, claro, entre vecino y vecino, hermano y hermano. Sí. Claro que es una contienda civil. Claro, pero había gente, claro, y además revolucionaria. Y llegados a este punto, pues a lo mejor lo que conviene es hacer una pequeña pausa y meter esto que estáis escuchando, un paso doble torero. Y qué mejor que dado las características de la entrevista con Pepe Aledón, pues, y ya que se ha nombrado la entrevista, pues ¿por qué no hacer el paso doble, escuchar el paso doble gallito? Del día 29 de agosto, el general Miaja de la Muela hace su presencia. Cuéntanos un poquito qué pasa. Sí, bueno, en esa corrida pues triunfó tremendamente Domingo Ortega y, como digo, pues ahí presidía un capitán, una autoridad muy baja, pero bueno, él tendría su abolengo revolucionario. Entonces era un tal Alejo Arango y estaba asesorado por un torero valenciano bastante nombrado a finales del 19, principios del 20. Y bueno, pues eso, esa corrida
se llamaba la Fartá porque las corridas generalmente eran de 6 toros. Pero la última, en la Feria de Julio de Valencia, tradicionalmente, desde el siglo XIX hasta, bueno, ahí mismo, en el 36, pues solía ser de 8 toros y 4 matadores. Entonces, bueno, sería la Fartá por eso, ¿no? Porque, bueno, pues un hartazgo de toros y tal. Y esa corrida la mataban Manolo Martínez, que era un torero valenciano, Domingo Ortega, entonces era uno de los más afamados, Amador Ruiz Toledo, que era, pues, digamos, un segundón aventajado, y Rafael Ponce Rafaelillo, que era tío abuelo del actual Enrique Ponce. Entonces, bueno, pues estos tenían su nombre y tal. Claro, otros habían quedado en zona, digamos, nacional, por llamarlo así, y allí pues estaban aislados con respecto a lo que pasaba aquí, como estos otros. No es que estos toreros fueran revolucionarios o republicanos, sino que cayeron aquí. Y entonces, bueno, pues ahí tienes a un Vicente Barrera, el abuelo del posterior Vicente Barrera Cambra, pues también saludando puño en alto, claro, como todos, o sea, que cuando hacían el paseillo, Domingo Ortega, que bueno, pues el brindis que hicieron también, pues muy en línea con aquello, y bueno, pues, no sé, cada uno cayó. Después hubo pases a la otra parte, o sea, el que simpatizaba con la parte franquista o nacional, pues cuando pudo se pasó a, por ejemplo, el Gallo estaba programado aquí, pero bueno, pues el Gallo igual toreó en algunas corridas en la zona republicana, como cuando pudo se pasó allá. Y bueno, pues eso era lo que... Bueno, pues aquí hay una cosa que me llama la atención, sí. que hablas del despejo. Sí, el despejo de la plaza, el despejo... vamos a ver, sí, aquí dice... El ruedo, leo textualmente, sí. El del ruedo lo llevó a cabo una comitiva encabezada por la bandera nacional, la tricolor republicana, y la señora valenciana, tras las cuales iba la bella señorita Amparito Estellés, montada en briosa y engalanada jaca, seguida de las bellezas falleras, entonces no se llamaba fallera mayor, sino belleza fallera a la principal. Exacto. Entonces, algunas bellezas falleras, pues de la corte. De y se interpretó el himno. Eso es. El himno de la Internacional primero. El nacional, el himno regional. El himno regional y el himno de Riego, por ese orden, que era el himno de la República Española, la Segunda República. Bueno, el himno viene del siglo XIX, que lo compuso un valenciano, por cierto. Creo que era un tal Gomis. Pero, en fin, hablo de memoria, tampoco hay que darme todo el crédito en este momento. Bueno, ¿y pero ese era el orden. Fue el vendedor? ¿Quién fue el vencedor de la tarde? Bueno, ahí, pues, como leemos, Manolo Martínez, estocada superior y oreja. En su segundo, gran estocada, 2 orejas y rabo. Eso ya es un triunfo, ¿no? Pero Domingo Ortega, en su primero, estocada superior, 2 orejas y rabo con vuelta al ruedo a hombros de milicianos, que hay fotos y tal. En su segundo, estocada algo trasera, 2 orejas, rabo y pata. O sea, el triunfador fue Domingo Ortega. Domingo Ortega. Bueno, y no le dieron el coche, pues no sé, pero 2 orejas, rabo y pata, pues esto ya no podía ser más. Claro, había también un ambiente muy enfervorizado. El brindis, por ejemplo, pues, vamos a ver... el segundo de Martínez, pues a su amigo Pepe Constantí, Ortega al Comité Ejecutivo Popular, recibiendo una tarjeta de que decía que el pueblo triunfe tan rotundamente como tú esta tarde. Y Ruiz Toledo, pues al teniente Fabra. No daban una puntada sin hilo, ¿eh? No, claro. Y Rafaelillo al general Miaja. O sea que estaban allí los dos. El teniente Fabra es el que, a punta de pistola y disparándola, pues frenó, digamos, el alzamiento, la rebelión en el cuartel de Paterna. Él era un sargento, pero bueno, y entonces, claro, pues allí tenía un predicamento enorme y eso, pues se le brindó Ruiz Toledo a este hombre, ya teniente. Pues, se produjeron las corridas de toros ya de una forma normalizada. Sí. Es decir, habían espectáculos taurinos sí, pero... desde el 36 al 39
o era cuando se podía y de mala manera. Tenemos sí, hubo pero muy pocos, porque resulta que la mayoría de ganaderías de Bravo estaban en Andalucía y Salamanca, que estaban controladas por el ejército de Franco. Y las ganaderías madrileñas del centro fueron pasto de las milicias, básicamente. O sea, se comieron prácticamente todas las reses. Hubo ganaderías que desaparecieron. Los encastes que venían cuidándose desde el siglo XIX en muchos casos. Acabaron en la barriga de la... Sí, la ganadería de Vicente Martínez, por ejemplo. Bueno, pues, Pepe, entonces, sí. Pues darte las gracias por haber estado esta tarde, que bueno, yo me he enterado un montón de cosas y creo que mis escuchantes exactamente lo mismo. Pensad que todo, en todo momento, todo influye y evidentemente algo tan propio, tan nuestro como las corridas de toros, pues en 1936 con el alzamiento, pues hubo un parón, como no podía ser de otra forma, pero que ahí estuvo presente, ¿no? Sí, la afición seguía y que no era cosa de fachas. Aquí tenemos la prueba, o sea que... Lo vemos al principio, lo que quería enfervorizados decir, y con lo que esto. quería demostrar con todo esto es que no es cuestión de... ya lo de otro, el tema del ecologismo y todo eso y el animalismo, esto lo tocamos otro día. Pero lo de el tema de que te gusta el toreo porque eres facha, pues como tantas otras cosas en este momento, no es así. Exactamente, más bien lo contrario, ¿sabes? Pepe, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho. Igualmente. Venga, un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Y hasta aquí, queridos escuchantes de la mesa de las fiestas de este jueves, que bueno, pues con estas dos personas que hemos tenido, pues de nuevo entendemos que hemos enriquecido el programa, no por lo que nosotros podamos haber dicho, sino por lo que ellos han vertido en él. Sobre esta última entrevista, disculparos, pero hay veces que bueno, que el sonido telefónico, alguien sale perjudicado entre los dos intervinientes, y siempre prefiero que sea yo el perjudicado a nivel de voz que no el invitado. Así que hasta aquí el programa. Nos vemos, si queréis, la semana que viene, y ya sabéis, Miguel Ángel Bustos y la Mesa de las Fiestas.